5 de la tarde con 53 minutos, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Pau TV. Vamos ahora a conversar de un tema también que tiene gran relevancia en nuestra sociedad y que necesita de mayor tratamiento, de mayor decisión política por parte de las autoridades y sobre todo de un cambio de mentalidad, un cambio de comportamiento de parte de la población. Sabemos que uno de los problemas sociales que más nos preocupa como país es la violencia familiar, especialmente la violencia hacia la mujer. En este contexto vamos a dialogar la tarde de hoy con la magistrada de la Corte Superior de Justicia y de la Libertad, la doctora Catherine Granda, para que nos comente desde su experiencia cómo erradicar la violencia familiar y especialmente esta violencia que muchas veces, y eso es lo más lamentable, acaba con la vida de la mujer. Doctora Catherine Granda, bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todas y con todos. El gusto de estar enlazada con ustedes. Bien, gracias por estar con nosotros en UPAO Noticias. Y esta tarde, a través de usted, que tiene amplia experiencia en esta temática sobre la violencia contra la mujer, nos gustaría que nos hagamos unas importantes reflexiones y sobre todo, ¿qué propuestas necesitamos como sociedad, como país, para erradicar y combatir esta violencia hacia la mujer, doctora Catherine Granda? Buenas, como les informaba el señor César, quien les habla, soy magistrada de la Corte de la Libertad, a la fecha laboro en el segundo juzgado de personal, pero la suscrita hasta el 4 de enero del año pasado ha sido la coordinadora del módulo integrado de violencia de la Corte Superior de Justicia. Es en mérito ahí a la experiencia, a la poca experiencia que uno adquiere, que me atrevo a departir o un poco de conocimientos o algunos alcances de esta presente ley. La ley 3034, pues, saben todos que fue dada hace más de 6 años, en el 2015, y su objeto de la ley es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia, no solamente la que se daba dentro del ámbito familiar, a comparación de la ley 26260, que solamente sancionaba a los hechos de violencia suscitados dentro del hogar. Ahora esta ley no solamente sanciona lo que se produzca dentro del hogar, sino también los hechos de violencia contra la mujer e integrante familiar que se produzcan fuera de este ámbito, o sea, en el ámbito público, que puede ser cometido en la sociedad, en la comunidad y por agentes estatales o no estatales. Bueno, esta ley sirve para prevenir, sancionar y erradicar. Lo que se busca es que con el dictado de medidas de protección, el agresor pues evite continuar con los hechos de violencia y proteger en concreto a la víctima de estos hechos de violencia. Y que la víctima quede a merced de su agresor, porque cuando la víctima se anima a denunciar, puede tomar represalias contra ella. Y con el dictado de medidas de protección lo que se evita es consecuencias mayores como los desenlaces fatales que vemos de los feminicidios e interrumpir el ciclo de violencia, porque todos conocen el ciclo de violencia que primero se da pues la agresión, luego viene ya la etapa de la luna de miel, en el cual el agresor pretende convencer a la víctima de que ella se desiste y retire la denuncia, y por ende a veces escuchamos que la víctima se retracta, ya no continúa con el trámite, no se practican los exámenes físicos, la evaluación psicológica, y entonces a veces, lamentablemente, por más que los operadores de justicia hagan su labor, la víctima no coadyuva. ¿Pero por qué? Porque está inmersa en este ciclo de violencia. Bien, como usted muy bien lo indica, doctora Granda, tenemos ya un marco jurídico, una ley, un soporte legal que permite pues entonces sancionar a quienes generan esta violencia contra la mujer. Pero eso no es suficiente, como usted también lo ha manifestado. Necesitamos una sociedad mucho más comprometida para poder luchar conjuntamente para erradicar este problema social que nos preocupa. Y sobre todo cuando escuchamos denuncias de mujeres que han sido maltratadas y cuando van de repente a las comisarías más cercanas y se quejan porque no las atienden o no les prestan la debida atención. Frente a esos problemas, ¿qué podríamos mejorar en los procedimientos o protocolos para que la mujer, desde el momento en que es víctima de violencia, pueda ser atendida de inmediato y sin que estos trámites se dilaten
y se entrampen tanto en las dependencias policiales, por ejemplo? La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana, y por atacar este bien jurídico que es la dignidad, de por sí implica que todos los operadores de justicia actúen con la debida diligencia. ¿Y qué es actuar con la debida diligencia? Es que frente al conocimiento de un hecho de violencia tienen que actuar de oficio o de parte, o pedido de parte. Entonces, los operadores, pongamos que una víctima va a denunciar ante la comisaría, el policía tiene que, en primer lugar, tener un trato empático, recepcionar la denuncia, recabar la mayor información del relato de la víctima y plasmarlo en esa declaración, porque eso va a coadyuvar para que el juez dicte medidas de protección que sean eficaces y eficientes. Entonces, cuando el policía hace su labor, recepcionando la denuncia, actuando diligentemente, acopiándose los elementos de prueba, de repente la víctima le dice, en mi casa el agresor me ha roto mi televisor, mis hijos están ahí, los tienen enllavados. Entonces el policía tiene que constituirse al lugar de los hechos para recabar todos esos elementos que van a servir para que el fiscal pueda acusar y de ahí obtener una sentencia condenatoria. Entonces, eso es primordial, que todos los operadores de justicia internalicen que si no actuamos con la debida diligencia, lamentablemente no vamos a poder acopiar de los elementos de prueba, el agresor no va a tener la respectiva sanción y lo que espera la víctima es una respuesta inmediata. No podemos decirle a la víctima que regrese mañana o no actuar en el acto, porque máxime si es un principio de esta ley, la debida diligencia, la intervención inmediata y oportuna y sin actuar sin formalismo. Entonces, esto es una labor de los operadores de justicia. Y al ser una labor, pues, que implica que los operadores actúen con una perspectiva de género, que libre de estereotipos al momento de resolver, para que con ello se ve garantizado la debida diligencia y se ve plasmado en sus resoluciones que se piden. La violencia contra la mujer exige también de por sí que las mismas se dé que dentro de un Estado democrático, que nuestra sociedad sea democrática, pues que las respuestas sean integrales, oportunas y eficaces a fin de tener una política orientada ¿a qué? A la prevención, sanción y erradicación de la violencia, puesto que una democracia no es completa si se tiene a las mujeres sin igualdades en sus derechos y en el ejercicio de los mismos. Bien, ahora doctora, se han propuesto a lo largo de toda esta experiencia que las entidades vienen trabajando para erradicar esta problemática, proyectos como por ejemplo casas refugio para albergar a la madre, a la mujer que ha sido víctima de violencia, porque obviamente si es que regresa al hogar y ahí está el esposo, el generador de la violencia, el agresor, pues la mujer corre riesgo, su vida y su integridad como ser humano. ¿Dan resultados o es una buena estrategia el de afianzar estas políticas de crear refugios para tener ahí a la mujer en mejores condiciones y cuidar su integridad? La ley plasma como medida de protección el albergamiento de las víctimas, pero lamentablemente nuestra realidad es que en la ciudad de Trujillo, sin ir más lejos, no tenemos. Teníamos algo provisional, Sembrando Esperanza, y ha sido algo provisional. Lamentablemente a la fecha no se cuenta. Sé que hay proyectos empezaron en Víctor Larco, pero lamentablemente ha quedado en stand-by, y ahorita están canalizando un proyecto en La Esperanza, con la Municipalidad de La Esperanza, que sé que está en el Congreso para efecto de ya materializar esto, y sí resulta importante porque hay víctimas pues que son extranjeras y ¿qué implica? Si sigue viviendo con su agresor, que las agresiones van a continuar. Entonces, por más medidas de protección que tenga, si sigue viviendo con su agresor, lamentablemente estos hechos de violencia se van a dar. Y no solamente contra ella, sino contra los menores que viven con ella, que se convierten en víctimas indirectas al presenciar estos hechos de violencia. Entonces, los albergamientos sí es una salida para extraerla a ella de su agresor y ahí empoderarla a la víctima. Deben haber talleres para que la víctima se sienta ella capacitada, pueda ser productiva, una mujer proactiva y pueda desempeñarse y generar un ingreso para no depender económicamente de su agresor. Porque aparte de la dependencia emocional, pues existe la dependencia económica. Entonces, los gobiernos locales y los gobiernos regionales deben trabajar en ello y deben viabilizar esto ya, porque es urgente.
Bien, ahora sabemos que los problemas sociales muchas veces se originan porque no hay una política educativa, cultural. Entonces, desde ese enfoque, doctora Granda, qué importante es sembrar desde el hogar y desde la edad preescolar, y acá también tienen una gran responsabilidad las escuelas, los maestros, de formar y educar a la población en un trato de respeto y sobre todo de igualdad de condiciones y oportunidades tanto al hombre como a la mujer. ¿Cómo deberían actuar en este aspecto las instituciones educativas de nuestro país, doctora Granda? Yo soy una fiel convencida que el Estado debe tener una política integral. ¿Y qué implica ello? La política más importante que debe tener todo Estado es la educación. Entonces debe existir una cultura de integración y la educación, como es impartida desde pequeño, ahí es donde se enseña a los niños los valores, el respeto, el enfoque de género, la igualdad, porque si nosotros no trabajamos desde los pequeños, desde la edad de 5 años, donde comienza la formación, lamentablemente estos hechos de violencia no van a parar. Entonces la educación es la mejor herramienta que tiene el Estado, pero debe darse acorde y los profesores que imparten ello deben estar capacitados para impartir una justicia en base a la igualdad. Eso es lo que las mujeres reclamamos, la igualdad que debe darse tanto en el varón como en la mujer, igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de discriminación, puesto que eso debe estar proscrito. Entonces, la educación es la que debe entrar a tallar y el Estado debe invertir en la educación, no solamente para estos hechos de violencia. La educación repercute en muchas cosas, porque si una persona es capacitada, puede desempeñarse y lamentablemente no buscaría, de repente, si no tiene la preparación acorde, no buscaría trabajos técnicos. Si una persona es capacitada puede aspirar a más. Entonces, la educación repercute en muchos ámbitos. Bien, y finalmente, doctora Catherine Granda, sabemos de que en estos tiempos de pandemia, pues los casos de violencia se han incrementado. ¿Cómo desde su labor como magistrada en la Corte de Justicia se están abordando o qué alcance nos puede brindar respecto al incremento de la violencia contra la mujer en estos tiempos de pandemia? Bueno, para precisarles que en esta situación de pandemia se dictó el decreto legislativo 1470, en el cual pues se establecían mecanismos, recursos tecnológicos, ¿para qué? Para fin de viabilizar y de forma inmediata. Se dispuso pues esta habilitación de estos recursos tecnológicos, se dispuso que todos los operadores de justicia reciban de forma inmediata todas las denuncias, se prescindió de las audiencias, ya no se hace audiencia y se resuelve sin importar el riesgo en el plazo de 24 horas el dictado de medidas de protección. Entonces, ¿qué es lo que facilita? Que el juzgador se comunique telefónicamente con la víctima, pueda recabar mayor información, porque a veces lo que nos remiten de los atestados policiales pues es insuficiente, y ustedes saben que los policías lamentablemente a veces no están preparados para poder interrogar y recabar toda la información que a fin de evidenciar el verdadero hecho de violencia o el contexto en el cual se da, para que un magistrado pueda dictar medidas acordes y eficientes. Ustedes habrán escuchado qué son las medidas que durante lo que he hablado de medidas de protección. ¿Y qué son las medidas de protección? Son mecanismos. ¿Para qué? Para hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima. Eso es lo que se busca. El cuidado y protección de la víctima, garantizando que su derecho a la vida, su integridad física, e impedir pues que estos hechos de violencia continúen, y con ello que la víctima retome su vida normal, sintiéndose segura con esas medidas de protección, y transmitir claro y contundente al agresor que su conducta es inaceptable y que si de persistir en estos hechos de violencia va a tener consecuencias jurídicas, es decir, que va a tener un reproche penal y una sanción. Muy bien, le agradecemos, doctora Catherine Granda, por compartir esta información en UPAO Noticias. Seguiremos atentos y le invito para una próxima oportunidad seguir fortaleciendo este tema, porque es una realidad que queremos como medio de comunicación y la sociedad, estamos seguros que así también lo desea, erradicar progresivamente este problema social de la violencia
contra la mujer. Muy amable, doctora Catherine Granda, muchas gracias. Gracias. Quiero terminar con una frase memorable de una juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que falleció el año pasado, en el cual pues hacía referencia que no pido ningún favor para mi género, todo lo que pido a nuestros hermanos es que nos quiten los pies del cuello. Gracias, muy amable. Muy bien, gracias a usted, doctora Catherine Granda. Vamos a ir a una pausa, son las 6 de la tarde con 8 minutos y regresamos con más información en UPAO Noticias.